Qué cosa, ¿verdad? Que ayer ya comencé a sentirme bien y ahorita estoy como que nada tengo, ¿ok? Bueno, entonces por eso es que a mí me agrada estar en este lugar, hermano, porque aquí es donde se me van todos los dolores. Bueno, entonces, pero le decía que una de las cosas que acontecieron previo a él levantarse fue que dice que él observó a las multitudes. Y no estamos hablando de multitudes, ya estamos, ¿verdad? Muy bien, saludamos a los hermanitos, Dios nos los bendiga, amigos, hermanos en Cristo de otras congregaciones, mi familia, que algunos están pendientes de las transmisiones, Dios nos los bendiga, espero que Dios esté oyendo mis oraciones, estamos orando por ustedes, así que, y estemos orando los unos por los otros, ¿verdad? Muy bien, entonces, le decía que cuando él alzó sus ojos y vio a las multitudes, déjeme decirles, dice que vio a las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Ellos tenían predicadores, por eso es que yo le decía que hay la necesidad de que nosotros podamos examinarnos y realmente nosotros llegar a la conclusión, llegar a saber si realmente nosotros lo que tenemos es predicadores o nosotros tenemos realmente pastores, ¿ok? Bueno, porque él no dice que los vio sin predicadores. Usted sabe que se leía la escritura los sábados en la sinagoga, el Señor amanecía al templo a ir a predicar y yo creo que había muchos predicadores, había quienes predicaban. En sí el Señor dice que en una oportunidad, al ver que los fariseos se habían sentado en la cátedra de Moisés, en la silla de Moisés, que eran predicadores de lo que Moisés había predicado, dice que se dirigió a las multitudes y les dijo: hagan como ellos dicen. Hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, ¿ok? Porque ellos eran predicadores, pero realmente nos enseña este pasaje que realmente ser un predicador como que no tiene los efectos que realmente tiene que tener alguien que es un pastor. Agarremos el ejemplo literal. ¿Qué le sucedería a una oveja literal si realmente se queda en la intemperie? ¿Qué le digo? Sin pastor, ¿ok? Yo creo que la misma lana, ¿ok? Lo que crece en las ovejas, ¿ok? La misma lana creo yo que definitivamente mataría a la oveja. Hay ovejitas que déjeme decirle que ya ni las patitas se le ven por la mucha lana que tienen. Entonces la oveja dice que tiene la característica de que es muy enfermiza. La oveja tiene la característica de que se le pegan todos los animalitos, todos los bichos se le pegan a la oveja. Bueno, entonces usted se imagina una oveja sin pastor. Y cuando el Señor ve a las multitudes, dice que vio a las multitudes con predicadores, déjeme decirlo de esta manera, así como está aconteciendo en el pueblo de Dios hoy en día. El pueblo de Dios tiene predicadores, déjeme decirle. Hoy en día está la costumbre de que personas viajan de otros países, posiblemente tienen sus iglesias allá en sus países, pero ellos obtienen una visa y vienen acá y luego le vienen a tocar la puerta a uno y dicen: mire, soy de Ecuador, soy de Perú, soy de Bolivia, soy de Guatemala, soy de Honduras y ando por acá. Le comento que soy apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Ok? Y quisiera a ver si usted me diera la oportunidad de predicar en su iglesia. Por supuesto, ¿verdad? Por supuesto que no solamente predicar, sino que hay la necesidad de una ofrenda. ¿Ok? Ese es el propósito de una ofrenda. Pero el pueblo de Dios está plagado, déjeme decirlo de esa manera, no es falta de respeto, pero el pueblo de Dios está plagado de predicadores, de gente que hablan de Dios. Usted se da cuenta ahí en Facebook, hermano, cualquiera viene y se pone delante de una cámara y comienza a hablar en el nombre de Dios, comienza a mencionar el nombre de Dios. Entonces, el pueblo de Dios no es que no tenga predicadores, no es que no tenga quien de alguna manera le esté hablando de algo religioso. Lo que el pueblo de Dios creo yo que no tiene, porque es evidente
es evidente. Déjeme decirle que la decadencia, la falta de amor, la pérdida de amor en el cristiano, el enfriamiento del cristiano, de la manera como el mundo está convulsionando, es evidencia de que el pueblo de Dios no está donde tiene que estar. Y Primera de Crónicas, si no me equivoco, lo dice, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare. Pero déjeme decirle que el pueblo de Dios no puede encontrar la humillación si definitivamente el pueblo de Dios no es pastoreado. Muchas veces nosotros nos preguntamos y decimos, ¿por qué no puedo hacer ciertas cosas? Déjeme decirle, la respuesta está en que definitivamente nosotros no estamos siendo auxiliados como nosotros deberíamos de ser auxiliados, ¿ok? La Biblia dice que hay un llorar en nosotros, y ese llorar es por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Bueno, entonces, pero no buscamos el conocimiento. Bueno, hay falta de luz. Pero déjeme decirle, pero no es porque no haya luz, sino porque de alguna manera nosotros no nos sometemos a aquello que nos trae luz. La Escritura declara, dice, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida son las reprensiones que te instruyen en la vida. ¿Ok? Bueno, entonces mire cómo va aumentando la luz, ¿verdad? El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es luz, y camino de vida son las reprensiones que te instruyen. Bueno, entonces hay preguntas, ¿verdad? Pero déjeme decirle que el Señor dice, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare y buscando mi rostro y se volviere de sus malos caminos, dice, yo sanaría su tierra. Pero déjeme decirle, hoy lo que se oye es gente decretando, hermano, de que la tierra no vaya en decadencia. Mire, por ejemplo, lo que decretó este hombre cuando comenzó el virus. Le ordenó al virus que se deshiciera, hermano, que así como se había formado, así se deshiciera. Déjeme decirle, no sucedió de esa manera. Ahora, dice la Escritura que el Señor vio a las multitudes y las vio como ovejas que no tenían pastor. No podemos nosotros hablar, que le digo, excluyentemente en esto, porque yo creo que también nosotros nos tenemos que examinar y por nosotros mismos, ¿ok? Llegar a la conclusión si lo que nosotros tenemos o de lo que nosotros estamos gozando es de un pastor o estamos gozando de un predicador, de alguien que se pare delante de nosotros ciertos días de la semana y nos predique algo de la Escritura. Pero definitivamente no hay un pastoreo, y hemos venido hablando en qué se evidenciaba, ¿ok? ¿Qué era lo que aquellos cristianos padecían de ser ovejas que no tenían pastor? Dice que las vio como ovejas que no tenían pastor. Oiga esa palabra, como ovejas que no tenían pastor. Ellos tenían predicadores, pero no tenían pastores. Hoy en día está sucediendo lo mismo. El pueblo de Dios tiene predicadores, ¿ok? Tiene predicadores, lo dice Ezequiel en el pasaje en el que nos vamos a introducir ahora. El Señor no habla de pastor, el Señor habla de pastores. ¿Ok? El Señor habla de pastores. Entonces, el Señor, bueno, etcétera. Bueno, en Ezequiel, vayamos al libro de Ezequiel. Creo yo que no profundizamos en esto, pero si así fue, pues no está de mal que lo volvamos a leer, especialmente por alguien que no haya estado el domingo o el sábado, no sé cuándo fue esto. Lo cierto es, o alguien que esté viendo por la plataforma de Facebook, muy bien. Ezequiel capítulo número 34. Y espero yo que usted se acuerde de las otras cosas que un cristiano sufre al no tener pastor. Dice que será un cristiano abrumado de angustias y abrumado, que dice angustiado y abatido.
¿ok? Angustiado y abatido. Hay un pasaje en Corintios donde Pablo dice abrumados pero no abatidos. No sé por dónde está ese pasaje, si me lo buscan por favor. Creo que ahí está esa palabra, pero porque hay cosas que es imposible que no vengan a nuestra vida, pero sí nosotros podemos evitar las demás, ¿ok? Si cuando me lo encuentren, por favor, me avisan, ¿ok? Usted acompáñeme a Ezequiel capítulo 34, y si ya lo tiene, pues lo vamos a leer. Lo precioso es que, antes de leerlo, voy a terminar de lo que le estaba diciendo. Lo precioso es que en su amor, en su misericordia, porque déjeme decirle, vaya si Dios no nos ama, ¿verdad? ¿Cuántos creemos que Dios nos ama? Oh, hermano, cómo nos ama el Señor. Le hemos fallado una y otra vez, y le hemos fallado de una y de muchas maneras, etcétera. Y ahí está el amor de Dios con nosotros, ¿verdad? Ahora, déjeme decirle, el Señor tiene el deseo, tiene la intención de auxiliarnos, solamente que no podemos olvidar nosotros lo que el pasaje nos enseña. El Señor dice: yo quiero quitarte a ti la condición de ser una oveja sin pastor, y quiero que comiences a aceptar mi pastoreo. Y yo le decía, no piense en mí primeramente, ¿ok? Se va a quebrar la cabeza, se va a frustrar. Si usted está pensando y dice, ay, pero tengo que aceptar a hermano Nelvin como pastor. Déjeme decirle, ocupémonos de lo de arriba primero. ¿Ok? Ocupémonos de lo de arriba primero. Claro, hay ciertas cosas en las que el Señor dijo que no se puede mirar hacia arriba si no se mira hacia abajo. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo, cómo me vas a decir a mí que me amas, que no ves, que no me ves? Y no amas a tu hermano a quien ves. Entonces se dan cuenta que primero ahí en ese verso la cosa es para abajo y no para arriba. Dice Dios, no me digas a mí primero que me amas si no amas a tu hermano. Bueno, entonces primero dice, tienes que amar a tu hermano a quien puedes ver. Y luego puede ser que me ames a mí a quien no puedes ver. Aunque Pedro dice, a quien sin verle le amamos. A quien sin verle le amamos, dice Pedro, porque definitivamente tenemos nosotros que pedirle al Señor que nos ayude a amarle, verá, que despierte en nosotros. Claro, Deuteronomio declara que no podemos amar a Dios si no hay circuncisión de corazón. ¿Ok? Si no hay circuncisión de corazón, no es posible amar a Dios, dice la Escritura. Y no importa qué otro camino agarremos, déjeme decirle, no podremos amar a Dios si nuestro corazón no está circuncidado. Y la circuncisión del corazón no es otra cosa que Él nos quite del corazón lo que a usted y a mí nos gusta. Nos gusta, lo que a usted y a mí nos beneficia. O déjeme decirle, no nos beneficia, entre comillas, aunque es mal negocio, pero no nos beneficia robarle a Dios. Claro que nos beneficia. Claro que nos beneficia. Los diezmos que le corresponden a Dios, usted se puede comprar un buen par de zapatos. 70, 80, 90, 100 dólares, claro que sí. Claro que nos beneficia, porque en Marcos dice que una de las cosas que hay en el corazón son robos, dice. ¿Sí o no? Son, bueno, entonces nos beneficia, ¿verdad? Por lo externo. Pero déjeme decirle, Malaquías dice que las ventanas del cielo estarán cerradas. Malaquías dice que el Señor no va a poder, aunque quiera, no va a reprender al devorador. Y el Señor declara en Malaquías, ¿sabe qué? No va a empezar que ya hemos salido ahí, pero estamos hablando también acerca de lo que le quita eficacia a la palabra, lo que hace que la palabra sea inerte. Y déjeme decirle, hay una palabra que Dios te la da dependiendo lo que vea en tus diezmos y en tus ofrendas. Lo dice Malaquías. Fíjese que hay una palabra que el Señor nos la da, hermano, sin pedirnos nada. Hay una palabra
que el Señor nos la da sin pedirnos nada. Pero cuando lleguemos ahí, usted me va a entender un poquito más. Pero hay una palabra que dice Malaquía, dice, traed los diezmos y habrá alimento en mi casa. Dice. Pero no está hablando de los tamales que hizo hermana Ana. Está hablando de una palabra de la cual nosotros en nuestra obediencia nos hacemos dignos. Bueno, usted sabe que yo no soy para tocar esos temas. Usted no me ve hablando de dinero, hermano. Bueno, ni siquiera hablando de lo que tendría que hablar, que son los diezmos. Yo no hablo. Usted no me ve a mí hablando de eso. De vez en cuando yo toco esos temas por causa de lo que estamos hablando. Pero déjeme decirle, ¿me lo encontraron? Vamos a ver, ¿dónde está? Léemelo, por favor. Segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios 4, oiga lo que dice. Verso 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Mire, ¿en qué se demuestra el barro? Ajá. Afligidos en todo, pero no agobiados. Fíjese pues, aprendamos eso. Usted no puede impedir que no vengan aflicciones en su vida. Es imposible. Pero sí puede evitar una cosa, que lo agobien. Dice, afligidos en todo, pero no agobiados, dice. O sea, note cómo el Señor permite una cosa, pero no permite otra. O sea, no es que no permita otra, cómo el Señor nos deja a nosotros en la responsabilidad. Dice, te va a venir aflicción. Ahora, ¿por qué el Señor nos trae aflicciones? Lo dice la Escritura, porque nos quiere traer un eterno peso de gloria, dice. Lo que pasa es que nosotros queremos gloria, hermano, con un Starbucks en la mesa. No, nosotros queremos gloria en la playa. Pero el apóstol Pablo dice, porque yo estoy persuadido que las aflicciones del tiempo presente no son dignas de ser comparadas con la gloria que nos ha de ser revelada, dice. ¿Ok? El apóstol Pedro dice, aquellos que, ¿cómo es que dice? Ay, detente ahí. Pedro. Acompáñenme a Pedro. Creo que es primera de Pedro, donde habla. No. Donde dice, aquí está, verso 10 y 11. ¿Lo tiene conmigo? ¿Está despierto o lo durmieron los tamales? Yo vi que uno se comieron 3, hermano. ¡Wow! Agustín una con 3. Y con la excusa de que uno para Leonardo, otro para hermana Marit y otro para él, los 13. Pero no él, creo yo. Muy bien, está conmigo, ¿verdad? Acerca de esta salvación, la salvación que te dieron a ti y a mí, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir. ¿Qué dice? Verso 11 estoy ahora. 1:11 de primera de Pedro. Ok. Procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir, ¿qué dice? Los sufrimientos de Cristo. ¿Y qué? Que vendrían tras ellos. Bueno. ¿Qué quisiera usted primero? ¿Los sufrimientos o la gloria? ¿Ah? ¿Pero qué dice el Señor que viene primero? Los sufrimientos. ¿Se fue? Los sufrimientos y las glorias que seguir. Note que no dice gloria, dice glorias. Mire, nosotros somos tontitos, hermano. Perdóneme la expresión, pero nosotros somos tontitos. Cuando nosotros le huimos al sufrimiento, sinónimo de huirle al sufrimiento, mire, huyámosle al sufrimiento por desobediencia. A ese sí hay que huirle.
Pero a los sufrimientos, por amar la palabra, por buenas decisiones en Dios, por buenas determinaciones, por humillarte, por sujetarte, etcétera, etcétera. Déjame decirte, no le huyas y no busques desesperadamente salir de ella, porque salir de ella es sinónimo a que las glorias no te llegan. Y sabe, yo siempre he dicho esto aquí. ¿Y saben qué es lo único que nos queda? La paliada. La paliada. Fíjense que nosotros no somos cristianos, que hemos esperado el resultado de los sufrimientos. Cuando estamos a punto de graduarnos, hermanos, y el Señor va a traer una gloria sobre nosotros, bajamos la guardia. Y sabe, con lo que único que nos quedamos fue con la paliada. Y dice el Señor, dentro de 2 meses te vuelvo a someter a lo mismo otra vez. Pero dice, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían detrás de ellas. Ahora, ahí dice, afligidos, ¿en qué dice? En todo. Claro, hay que ver que Él está hablando como ministro. Afligidos en todo. Pero es que mire, el que desea obispado, buena obra desea, pero tiene que saber que será afligido en todo. Mire, sabe que a uno le suceden cosas, hermano, que uno le trata de poner pie y cabeza al asunto y no logra uno ponerle pie ni cabeza a lo que le está sucediendo a uno. Pero la Biblia dice, afligidos en todo, dice. ¿Y qué es todo? Todo. Uno es afligido en el matrimonio, uno es afligido con los hijos, uno es afligido en lo económico, uno es afligido en el trabajo, uno es afligido en la iglesia, uno es afligido aquí. Dice, afligidos en todo. Pero Cristo dice, pero no te dejes agobiar. No te dejes agobiar. ¿Qué más dice? Perplejos, pero no desesperados. Fíjese pues. ¿Cuál es la actitud de la perplejidad? Hermana Ruth, hágame una actitud ahí de perpleja. En apuros, también significa en apuros. En apuros, ¿verdad? En apuros dice. Otra versión creo que dice apuros, ¿verdad? La Reina Valera. En apuros. ¿Sabe que algunas veces nosotros, hermanos, como no confiamos en Dios, ok, nosotros no aguantamos los apuros? Mire, usted se logra meter en un apuro, rapidito, mira a ver cómo sale. A usted, Dios lo metió en un apuro económico, rapidito agarra el teléfono y dice, Milton, ¿qué pasó? Mira, fíjate que tengo una necesidad, o estoy en un apuro. ¿Usted cree que eso es lo que busca Dios? Eso no es lo que busca Dios. Eso no es lo que busca Dios. Claro, no le estoy diciendo que usted espere pagar lo que debe hasta que lo vendan a usted y paguen su deuda. No, tampoco. Pero dice en apuro. Pero nosotros no somos, hermanos, de personas que esperamos en Dios. Ok, Señor, estoy perplejo, me tiene perplejo esto, pero dice, pero no desesperados. Hermano, ¿qué hace una persona desesperada? Que en vez de salir del fuego, se mete al fuego. ¿Sí o no? Sí. Una persona, uno que se está ahogando, mire, con el agua a la rodilla, desesperada la persona, y ella misma se termina ahogando. Perplejos o en apuros, pero no desesperados. No permita usted que le llegue la desesperación en el apuro o en la perplejidad. No permita usted que caer en desesperación, porque déjeme decirle, va a cometer atrocidades. Que yo pienso que usted es testigo de eso, ¿verdad? Amén. Yo pienso que usted es testigo de eso, y si no es testigo de eso, usted pregúnteme a mí. ¿Ok? ¿Qué más dice? Perseguidos, pero no abandonados. Perseguidos, usted no podrá evitar
que no lo persigan a usted. Los enemigos de los cuales habla Efesios capítulo número 5 no podrá impedir usted. Usted no puede decir, Señor, no permitas que no me persigan los enemigos. Lo van a perseguir los enemigos. ¿Ok? Perseguidos, ¿pero qué? Pero no abandonados. Está. O sea, Dios dice, mira, te van a perseguir, pero en la persecución yo quiero que siempre pienses que yo nunca te voy a abandonar. Que yo nunca te voy a abandonar. Perseguidos, pero no abandonar. Yo sé, hermano, que usted se ha juntado en la vida con Alibaba y los 40 ladrones, pero Dios no lo ha abandonado. Gloria a Dios. ¿Lo abandonó Dios? No lo ha abandonado Dios, jamás lo ha abandonado Dios. Y hemos sido dignos de que nos abandone. Oh, hermano, no hemos sido dignos que nos abandone, hemos sido dignos que nos meta al infierno de una vez. Pero perseguidos, dice, pero no abandonados. ¿Se acuerdan que había un corito que decía, nunca, nunca me has dejado, nunca me has desamparado? Creo que decía, menos cuando estoy enfermo, porque Marino lo cantaba, o lo canta todavía. Bueno, decía, menos en la soledad. Algo así parece que hacía el corito. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Qué más dice? Dice, derribados, pero no destruidos. Derribados. Mire, aquí es donde como pastores cometemos un error. Que nosotros nos guardamos demasiado y nos hacemos pedazos. De que ustedes a nosotros no nos miren derribados. Y ahí es donde nosotros venimos y cometemos el error de volvernos supermanes. Mire, papi, derribados. ¿Alguna vez usted me ha visto derribado a mí? Sí, porque, ¿cómo está, pastor? Calidad. Dice derribado. Y si Pablo dijo eso, derribados. Mire, así como solo que el Señor nos quiere que en esa actitud nosotros obremos como actuó David. Fíjese pues. Hermano Alex lo dijo en una oportunidad, pero creo que usted ya no se acuerda o no lo oyó. Abandonado por su madre, abandonado por su padre, aborrecido por sus hermanos, perseguido por su rey y menospreciado por la mujer. Dijo hermano Alex, solo faltaba que le saliera un chucho y lo mordiera. ¿Y sabe para dónde agarró? Para la cueva de Adulán. Solito. Oh, dijo David. Le puso las manos, dijo. Porque como siempre tenía que andar lidiando con la gente, hermano. Siempre tenía que andar lidiando con la gente. Nunca pensaba en él. Siempre tenía que pensar en la gente. Y a eso nos mandó el Señor a nosotros. A eso nos mandó el Señor. Y déjenme decirle, se va a meter a la cueva de Adulán. Y dice la escritura, mire lo que hace Dios. David, hermano, contento, dijo, oh, el buey solo muy bien se lambe. Yo no sé qué dichos habrán en su país, pero en mi Guatemala, así decía, cuando una persona amaba estar sola mejor. Alguien puso ahí en Facebook que dijo, es mejor sola porque nadie te lastima, dice. Una muchacha allá de mi aldea, ¿ok? Mejor sola porque así nadie te lastima. Pero, se fue David a la cueva de Adulán. ¿Y sabe qué hizo Dios? ¿Sabe qué hizo Dios? Dice que le dijo a todos los endeudados, a todos los que tenían deficiencias físicas, a los menospreciados del reino, les hizo saber dónde estaba David. 400 hombres. 400 hombres. Y según David, hermano, a gozar de la vida solito. Poniendo las manos, quizás a dormirse, ¿verdad? Cuando llega la plebe gente, 400 hombres endeudados. Y que, si no buscas ese pasaje para que veamos la clase de gente que el Señor le juntó.
Y dijo David, pero si yo huyendo me viene para no tener responsabilidad de gente, y ustedes 400 hermanos, que no había ni uno bueno. Y dice que, y le llegaron a David con una demanda, le dijeron, queremos que nos hagas hombres como tú. Oiga, nada más y nada menos como él quería ser. ¿Y sabe qué le dijo David? Acepto lo que me ofrece, con una condición. Y los hombres le dijeron, ¿cuál? Que me permitan que yo sea jefe de ustedes. Y ellos dijeron, hecho. ¿Sabe quiénes fueron esos 300 hombres? Los 300 valientes de David. Y dice la escritura que en una oportunidad un solo hombre mató 800. Oiga eso. Dice que otro de ellos en el invierno, dice que había caído un león en el hoyo. Y dice que nadie se atrevía a ir a matar al león al hoyo. Y ese valiente de David dijo, yo bajo en un hoyo. Y lo mató. Hermano, nosotros no bajamos, hay una rata. Mucho menos, usted se imagina un león en un pozo. Y esos fueron los 300 valientes de David. ¿Me lo encontraste? No. Le dice que no. Muy bien, pero sigamos ahí, jovelito. Aunque tal vez tú no sabes dónde está, ¿verdad? ¿No? Vamos a ver. ¿Estás despierto? Qué bueno, vamos a ver. ¿22 qué? 22:1, vamos a ver. Pero léeme donde dice, da las características de la gente buena que se le juntó. Entonces dice, todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él y le vino a ser jefe sobre ellos, y había en él unos 400 hombres. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento. Mire, hermano, no hay cosa más horrible que estar lidiando con una oveja en una iglesia que está descontenta. Pregúntemelo a mí. Usted no se imagina, patalea y pelea y que habla de aquí y que no sé qué, y uno, hermano, ya no haya ni qué hacer. Alguien que está descontento. ¿Qué hace una persona cuando está descontenta en el trabajo? En vez de sellar la caja, la abre, hermano, y la rompe. ¿Sí o no? Los que trabajan en Amazon, en vez de empacar la caja, ¡pah!, y quiebran lo que va adentro. Bueno, qué sé yo, no lo sé. Solamente estoy diciendo que cuando uno está... Mire pues, ¿cómo actúa un marido cuando está descontento en la casa? La comida está hirviendo y él dice que la comida está fría. El café está como le gusta y dice que no sirve. Todo le molesta. Un día vamos a traer a los casados aquí a la iglesia. Sí. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado, todo el que estaba descontento. Mire las joyitas que se le juntaron a David. Pero ¿saben qué? Ese hombre hizo a un lado su problema, hizo a un lado su depresión o en lo que haya estado, hermano, y vino. Vaya, imagínense, miren los que se le juntaron al Señor Jesús. Un incredulote como Tomás, un traidor como Judas. ¿Qué título le pondríamos a Pedro, verdad? Porque Pedro lo negó, Judas lo traicionó y Tomás era un incrédulo. Juan, un miedoso. Es bueno para correr, jovencito, tenía toda la fuerza,
Pero cuando le dijeron que el Señor resucitó, pega la carrera a Pedro y sale detrás de Pedro Juan. Y dice que alcanzó a Juan, a Pedro lo dejó. Pero cuando llegó a la tumba frenó, dijo, tenía valor de meterse. Pero allá venía el viejo, hermano. Y dijo una vez se metió a la tumba y no tenía miedo. Pero mira los que se le juntaron al Señor. ¿Y usted? ¿Y yo? ¿Qué título nos pondrían a nosotros, verdad? Llorón. Por todo lloramos, ¿verdad? Y cuando nos va a llorar el Señor, ¿por qué está llorando? No sé, yo estoy llorando. Cuando los adolescentes le pasa a uno eso, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Nada, me dice Miquel y a mí. ¿De verdad? ¿Por qué estás llorando? No sé. Ay, y entonces. ¿Qué más dice Juanito? Ya no decía nada más, ¿verdad? No, solamente esas tres. Suficiente. También ahí ya terminó la cosa. Bueno. Ahí terminó. Aleluya. Muy bien. Vayamos a Ezequiel 34 entonces. El Señor creo que quería que oyéramos esto, ¿verdad? En apuros, pero no abandonados. Nunca, yo no sé cómo decía la primera, pero decía, pues no agobiados. Pero no agobiados, no. El Señor, es inevitable que nosotros no experimentamos ciertas cosas, pero sí podemos impedir otras cosas. Muy bien. Entonces, Ezequiel 34 le decía antes de leer, aunque no logro entrar en Ezequiel 34, pero le decía, pero esto es importante, hermano, porque déjeme decirle que la mayoría de cristianos rechazarán lo que Dios quiere que usted no rechace, con lo que el Señor quiere que usted pelee, que usted sobre todas las cosas, usted ame la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es otra cosa que Cristo Jesús. ¿Okay? La palabra es el maná, ese maná, y déjeme decirle, y ese pan de vida es Cristo. Por eso es que cuando Israel en el desierto habló del pan y habló de esta manera y dijo, este pan miserable, oiga, la ira de Dios se levantó contra Israel porque le llamaron miserable a Cristo. Le dijeron miserable a Cristo. Entonces, déjeme decirle, amemos la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, mira, lo que yo, de la manera que yo puedo, la manera que yo te ofrezco, la forma que yo te ofrezco para sacarte a ti de ser una oveja sin pastor, es que recibas mi palabra, ¿ok? Que recibas mi palabra, que oigas mi palabra, ¿ok? Y si es un fariseo el que te la está predicando, pues obedecen lo que Cristo dijo, hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Déjeme decirle, eso es conocer el evangelio, eso es ser uno sabio, hacer como dicen, pero no hacer como hacen. Porque déjeme decirle, hermanito amado, que nosotros libramos una batalla, que le digo, en muchos aspectos, nosotros los predicadores, porque déjeme decirle, como jóvenes, ¿verdad? Como joven, déjeme decirle, joven fui, dijo David, yo también puedo decir eso. Joven fui, hermano, y qué cosas las que hacía uno. Uno no se guarda, uno no se cuida de un buen testimonio. Después uno quiere que la gente, hermano, lo oiga a uno con corazón abierto y no es posible. Aún a Timoteo le sucedió eso. A Timoteo lo estaban menospreciando y le mandó decir a Pablo, le dijo, mira, esta iglesia en la que me pusiste me está menospreciando. Y entonces Pablo le mandó decir, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Pero eso sí le dijo, ¿cómo estás en ejemplos? ¿Eres ejemplo en palabras? ¿Cómo hablas? ¿Eres ejemplo en conducta? ¿Eres ejemplo en espíritu? ¿Eres ejemplo en pureza? ¿Eres ejemplo en fe? Yo no sé qué contestaría Timoteo. Yo sí sé qué contestaría yo.
Joel sabría qué contestaría él, pero Pablo le dijo, pero no permitas que nadie menosprecie tu juventud, si eres ejemplo en esas cosas. Sabe que aún en cuanto afuera, el Señor nos dice a nosotros que nosotros sepamos hablar y sepamos cómo comportarnos afuera para que no caigamos en desacrédito. Así dice, lo ha leído, ¿verdad? Porque usted se imagina. Mire, le pasó a alguien, compañero mío, de predicar, ¿ok? Íbamos en el carro. Él era un predicador, estaba soltero para ese entonces. Iba una muchacha caminando en la calle. Nosotros íbamos para la iglesia. Oiga eso, pues. Íbamos para la iglesia nosotros. Y qué casualidad que la jovencita iba para la iglesia. Y qué casualidad que a él le tocaba predicar. Y qué casualidad que iba en la silla del pasajero y yo manejando. Y empieza, hermano, a decir, a hablarle a la muchacha, a enamorarla. Y como había tráfico, pues a mí me daban ganas de poner el pie al acelerador. Pues no sé si por el mal testimonio, por celo, para que usted se ría. Lo cierto es que de la manera que le estaba hablando a la muchacha, no era la correcta. No era la correcta. Se estaba hablando, hermano, hasta con morbosidad. Y déjeme decir, para nuestra sorpresa, para la sorpresa de él, pues, pero para nuestra sorpresa, que cuando nosotros, hermano, estábamos terminando de poner los instrumentos, llegó la jovencita. Mire, yo cada rato, que mientras él estaba predicando, cada rato volteaba a ver qué caras estaba haciendo la jovencita. ¿Usted se imagina ser uno casado y ir para la iglesia y solo, pues, la señora ya está en la iglesia, ¿verdad? Y solo uno enamorar a alguien que va para la iglesia? Vamos a poner un ejemplo. Que mi esposa ya esté aquí y yo venga en el camino y empiezo a enamorar, y luego me dicen que venga la que venía yo enamorando, y yo, discúlpeme, ¿y quién es el pastor? Pues él. Oh. O sea, la llama el solterón, ¿no? Está casado. Oh, sí, se le presenta a su esposa. ¿Usted se imagina qué rollo? Bueno, ¿qué estamos leyendo? No estamos leyendo, ¿verdad? Cristo dice, la única manera, lo que yo te ofrezco, no te ofrezco dos cosas, no te ofrezco tres, por lo menos primaria, no te ofrezco dos, no te ofrezco tres, te ofrezco una. ¿Y cuál es lo que Dios ofrece para sacarnos a nosotros de la condición de ser ovejas sin pastor? Dice, oye mi palabra, recíbela. Pídeme que el Espíritu Santo te ayude a que el Espíritu Santo te diga si es palabra mía, porque si es palabra mía, aunque sea un fariseo el que te la esté predicando, haz como él dice, pero no hagas como él hace. Hermano, ¿dónde están esos cristianos sabios? El Señor fue el que dio su instrucción. Amén. Y el Señor fue el que dio su instrucción. Bueno, entonces, en nuestra religiosidad, en nuestro tradicionalismo, no permitimos eso. Muy bien, entremos entonces, creo que vamos a tocar nada más Ezequiel 34, ¿verdad? Donde dice el Señor, hay de los pastores. Note que lo pone, tienen el nombre. Porque usted sabe que cuando una criatura le falla a Dios, cuando una criatura deja el propósito de Dios, el Señor no le quita el nombre. Por ejemplo, los ángeles que cayeron, ¿qué nombre tienen? Ángeles. Los principados que cayeron, un principado es un príncipe, ¿verdad? Pero los principados que cayeron, o los príncipes que cayeron, que se convirtieron en principados, ¿qué nombre les quedó? Príncipes. Los gobernadores de las tinieblas eran gobernadores, ¿qué nombre les dejó? Gobernadores. O sea, un pastor
que se haya vuelto malo, no pierde el nombre de pastor. Sigue siendo el pastor. Sigue siendo un pastor, pero definitivamente de la misma manera como cayeron los ángeles, los principados, las huestes. Saber qué ser una hueste, ¿verdad? Hueste, principados, poderes de las tinieblas, etcétera, etcétera. Bueno, dice en el verso, capítulo 34, verso 2. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios. Ay de los pastores de Israel. Quita el nombre de Israel, ponga iglesia hoy. Porque esto es para hoy. Allá sucedió con Ezequiel, sucedió con el Señor y está sucediendo hoy en día también. Ay de los pastores de Israel o los pastores de la iglesia que se apacientan a sí mismos. Y luego el Señor hace una pregunta confrontándonos, que voy a hablar incluyentemente. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? ¿Coméis la grosura? ¿Os habéis vestido con la lana? ¿Degolláis la oveja engordada? Pero no apacentáis el rebaño. Las débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la perdiquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que las habéis dominado con dureza y con severidad. Déjeme decirle que hay iglesias, hermano, donde si la persona llega con el pastor a decirle que se va a ir porque se va a mudar de estado, porque qué sé yo, no lo sé, déjeme decirle, profieren palabras de maldición contra las ovejas, porque dice, las habéis dominado con la fuerza, ¿ok? No, definitivamente no se tiene que emplear la fuerza. Entonces, acá nos habla lo mencionamos el domingo, creo yo, pasado, o el sábado, pero hablábamos acerca de que un cristiano puede caer en estas 5 condiciones, y ahí están en el verso 4. Está la débil, y déjeme decirle que lo lamentable es que en nuestra comunión, en nuestro culto a Dios, definitivamente se manifiesta la debilidad, ¿ok? Porque cuando somos débiles, no queremos trabajar, no queremos hacer nada. La enferma, creo que hermano Edgarito predicó en una oportunidad que a nosotros no nos impide servir a Dios cosas grandes, cosas crónicas, enfermedades crónicas. Creo que predicó en esa oportunidad que una simple fiebre tenía a una gran mujer inactiva, la suegra de Pedro. Creo que me comentaron a mí de esa enseñanza de hermano Edgarito. Entonces déjeme decirle, es verdad. Entonces la enfermedad, dice que hay enfermas y tenemos nosotros que tenemos que echar mano de lo que Él nos ofrece, ¿verdad? Porque en la Santa Cena el Señor dice, si tú te examinas y te pones a cuenta conmigo, entonces si estás enfermo, yo te voy a sanar. Porque si comes el pan y bebes el vino, habiéndote examinado, habiéndote puesto a cuentas conmigo, entonces dice, no estarás enfermo, no estarás débil, y si hay muerte espiritual en ti, yo te puedo volver a dar vida. Bueno, entonces tenemos que echar mano de eso, ¿verdad? Entonces dice, la enferma no habéis curado. Si me buscan el texto, allá en Jeremías, donde dice, el profeta profetiza falsamente, el sacerdote gobierna por su cuenta, y al pueblo así le gusta. Porque vamos a leer ese texto, y creo que vamos a ir terminando, para dar respuesta de que no solamente el pastor es responsable de que la oveja, el pueblo de Dios, caiga y sufra de estas consecuencias, de estas deficiencias, sino que también tiene que ver con nosotros también, ¿ok? Tenemos que ser sabios, tenemos que poner la mirada en el autor y consumador de la fe, tenemos que obedecer a Cristo, ¿ok? Porque déjeme decirle que cuando el Señor nos hable a nosotros y nos diga que nosotros nos tenemos que mudar de iglesia, nos tenemos que mudar de iglesia. Si Cristo lo dice, déjame decirte, el Señor te va a bendecir poderosamente a donde el Señor te lleve.
pero tiene que decirlo Cristo, ¿verdad que sí? Bueno, entonces, y tenemos que saber qué voz es la que nosotros estamos oyendo. Dijo el pastor de mi pastor en una oportunidad, en el huerto se oían 3 voces. Hay que tener cuidado, hermano. En el huerto se oían 3 voces: la voz de Dios, la voz de la serpiente y la voz de la mujer. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Alguien me encontró el texto? No, yo encontré, no, pero es este. ¿Qué texto dije? El de Jeremías. Dice, vamos a ver, léemelo. Gracias. Algo espantoso y terrible ha sucedido en la tierra. Oiga eso, miren cómo le llama, mire el nombre o la frase que el Señor usa para hacer ver cómo el pueblo de Dios está cegado. Vamos a ver, cosa horrible, espantosa. Dice: los profetas profetizan falsamente, los sacerdotes gobiernan por su cuenta, y a mi pueblo así le gusta. Oiga eso. Ajá. ¿Qué haréis al final de esto? Pero oiga lo que dice, pero ¿qué haréis al final de eso? Porque déjeme decirle que no solamente, le vuelvo a repetir, esto, si yo buscara número de personas en la iglesia, no me conviene decirlo a mí, pero déjeme decirle que si nosotros tenemos testimonio de que el Señor nos quiere mover, nos tenemos que mover, porque hermanito amado, al que tenemos que obedecer primeramente es al Señor Jesucristo. Porque oiga lo que está diciendo ahí, cosa espantosa y horrible. El profeta profetiza falsa. Hermano, ¿cuánta gente allá afuera no tiene testimonio que lo que está oyendo del profeta no es de Dios? Pero como el edificio es hermoso, las sillas son hermosas, y que no sé qué, y que no sé cuánto, ahí sí hay mucha gente, y qué sé yo. Bueno, déjeme decirle, no, el Señor dice cosa espantosa. El profeta profetiza falsamente y el sacerdote gobierna por su cuenta. ¿Y sabe qué es lo horrible? Dice Dios. Lo horrible es que mi pueblo así le gusta. Entonces, ¿cómo el pueblo de Dios no va a ser como ovejas que no tienen pastor? Hermano, si al pueblo así le gusta, dijo el Señor Jesucristo, si un profeta se levantara y le dijera a este pueblo, te voy a profetizar de vino y te voy a profetizar de sidra, ese sería el profeta de este pueblo. ¿Acaso no le sucedió eso al Señor? Dice que cuando el Señor alimentó a esa plebe de gente, dice que la gente, en el capítulo 6 de San Juan, la gente iba a venir y llevárselo a la fuerza para hacerlo el rey del pan. Porque, hermanito amado, la gente va detrás de lo superficial. Entonces el Señor dice que por causa de eso, el cristianismo, el evangélico, aquel posiblemente lavado con la sangre de Cristo, está débil, está enfermo, está perniquebrado, está descarriado y está perdido. El pueblo de Dios está sufriendo esas cosas. Y déjeme decirle, ¿habrá algo de eso en nosotros? Puede ser que sí. Ahora, ¿cuál será la respuesta? ¿Cuál será la respuesta? ¿Será que la respuesta es porque realmente, hermano, el Señor no nos ha dado un pastor? Primero, porque Él no se ha ofrecido como pastor, o porque nosotros no lo hemos querido como pastor. Luego hablamos en cuanto a lo terrenal. ¿Será que porque déjeme decirle, si usted tuviera un pastor así como este que describe aquí, hermanito amado, por tontito usted, que usted se quede en un lugar así. ¿Por qué se tendría? Fíjese que, por ejemplo, el Señor Jesucristo dice allá por su Espíritu a Pablo en la carta de los Efesios, dice esto, dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Lo ha leído, ¿verdad? Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Pero ¿sabe qué dice? Asegurándote tú que la piedra angular de estos profetas y apóstoles sea Jesucristo mismo. O sea, la responsabilidad que tú examines, porque déjeme decirle, eso lo permite. Hermano Alex dijo, una de las características, algo que grita que un apóstol, es que permita examinarse, dijo hermano Alex. Y es verdad.
Es verdad, una evidencia de que un hombre es un apóstol de Dios es que permita examinarse. Y eso fue lo que le concedió el Señor a la iglesia de Éfeso. Le dijo, ha sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Porque déjeme decirle, es responsabilidad nuestra ver si el hombre que nos está predicando la palabra está predicando palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Que la piedra angular sea Cristo. Eso es responsabilidad suya. Eso no es responsabilidad mía. Déjeme decirle que las iglesias están llenas donde hay pastores así, porque la oveja le ha permitido al pastor escoger por ellas en cuanto a eso. No, eso es responsabilidad suya. Saber que la piedra angular de ese pastor, de ese evangelista, de ese maestro, sea Jesucristo mismo. ¿Ok? Bueno, entonces, pero acá leíamos en el verso, vamos a terminar ahí. El Señor, ¿verdad? Así como el Señor tuvo compasión de aquella multitud, así en los días de Ezequiel, y yo creo que así también en los días nuestros. ¿Ok? Sucederá eso. Mire qué misericordia. Ahora, ¿irán a ser todas? Yo no lo sé. Eso el Señor lo sabe, pero dice en el verso 11, creo que lo leímos también, ¿verdad? Pero es bueno recordar esto. Así dice el Señor. Leamos el 10, perdón. Así dice el Señor Dios. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano. ¿Ok? Eso quiere decir que hay la posibilidad que vayan a haber pastores que van a perder completamente el rebaño. Y demandaré mi rebaño de su mano y los haré dejar. Oiga eso. Los haré dejar. Ese tiempo viene. Porque déjenme decirle, ahora ellos son los que deciden si siguen de pastores. Y claro, ¿cómo no van a seguir de pastores? Así les conviene. Bueno, dice acá, y los haré dejar de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos. Oiga eso. Sino que yo libraré mis ovejas de su boca y no serán más alimento para ellos. Porque así dice el Señor Dios, he aquí yo mismo. Oiga eso. Como quisiera Dios que la oveja se dejara buscar, ¿verdad? Porque así dice el Señor Dios, he aquí yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Qué amor y qué misericordia. Como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Verso 15 o verso 14. Las apacentaré en buenos pastos y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Ahí reposarán en apacentadero bueno. Usted tiene que quitar el nombre de Israel, ¿ok? Las apacentará en buenos pastos y en los altos montes de Israel. Está hablando de lugares altos espiritualmente dentro de la iglesia, comunión plena de Dios. Estará su apacentadero. Ahí reposarán en apacentadero bueno y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar. Oh, cómo hay necesidad de reposar, ¿verdad? Cómo hay necesidad de reposo. No solamente de descanso, hermano. Hay necesidad de reposo. ¿Ok? Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré la perdida. ¿Será que nos vamos a dejar hallar? Yo espero que nos dejemos hallar, ¿verdad? Porque como le decía yo el domingo pasado, podemos estar dentro de la iglesia y con 3 Biblias en la mesa comparando versiones y estar perdidos. Y el Señor, déjeme decirle, el Señor
es el que nos va a buscar. El Señor anda buscando a Carlos. Hay algo en lo que Carlos está perdido. Hay algo en lo que hermana Ruth está perdido. Hay algo en lo que Nino está perdido. Hay algo en lo que Joel está perdido. Mire, todos los que estamos aquí, hay algo en lo que estamos perdidos. ¿Y saben quién es el que nos anda buscando? Cristo Jesús. Nos iremos a hallar. Nos iremos a dejar hallar. Bueno, porque usted sabe que una vez Él nos halla, todo lo que hace es tocar la puerta, ¿verdad? Buscaré la perdida. Haré volver la descarriada. Haré volver la descarriada. ¿Sabe qué es una de las cosas que impide que la descarriada vuelva? El orgullo. El orgullo. Oh, hermano, ¿cómo nos impide? Mire, yo le preguntaba a 2 personas de las que se fueron, no de acá, allá en Germán. Le pregunté, le dije, ¿alguna vez se te cruzó por la cabeza volver? ¿Y sabe qué me dijo? Esa fue mi tortura. Porque cada fin de semana tenía deseo de volver. ¿Y qué te pasó? Me dijo, siempre pensaba, y sigue pensando, en qué iban a decir. 2 personas. Pero dice, haré volver la descarriada. Y sabe que cuando dice haré volver, lo que está implicando el Señor es fuerza. Haré volver. Es como cuando alguien no quiere volver, pero el Señor, hermano, mire, aprieta. Haré volver. Pero déjeme decir, el corazón del hombre es tan duro que el Señor, hermano, mire, el Señor da duro. Y no es por demás. Mire, ¿sabe hasta que el Señor nos toca para hacernos volver? Hasta los hijos. Hasta los hijos. Y no hay manera que nosotros volvamos de donde andamos descarriados. Yo creo que todos los que estamos acá tenemos algo de perdido y tenemos algo de descarriado en nosotros. Hay algo en nosotros que está descarriado. ¿Ok? Y yo creo que usted sinceramente dice amén, y no solamente para hacerme sentir bien a mí. ¿Fortaleceré la enferma? ¿Habrá algo de enfermedad en nosotros? Yo creo que sí. ¿Verdad? Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la perniquebrada. ¿Habrá algo de perniquebrado en nosotros? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada. ¿Habremos engordados aquí? Sí. El engordamiento es soberbia, es altivez, es autosuficiencia. Esa es la engordada. La soberbia, la altivez, la autosuficiencia, el orgullo, la vanagloria, ¿de qué? El ser personas intimidadoras. Sí, esa es la engordada. Entonces dice, yo destruiré la engordada y la fuerte, y a la fuerte. Y luego dice, y las apacentaré con justicia. Pero vamos a dejar ahí. Yo creo que hasta ahí vamos a dejar. Le damos una ofrenda de aplausos al Señor. Yo veo algunos cansaditos. Yo pensé que no íbamos a cantar porque, como le digo, venía con fuerte dolor de espalda, pero no quiero abusar también de mi cuerpo. Así que vamos a darle gracias al Señor. Yo no sé si todavía hay tamalitos y vamos a tener un buen momento ahí. Si se lo ha comido tamales, Agustín creo que se va a comer otros 3, ¿verdad? Muy bien, pero nos despedimos también de los hermanitos. Dios me los bendiga. Espero que el Señor les haya hablado. ¿Me ayudas acá, hijo? Vamos a darle gracias al Señor.